Optimización. Resolver los siguientes problemas de optimización utilizando derivadas. Metodología de resolución. Primero, planteamos las funciones. Con la información que nos dan tenemos que plantear funciones. Pueden ser de costo, de tamaño, de muchas cosas. Después vamos a preguntarnos qué es lo que buscamos. Lo que buscamos es lo que nos pregunta el problema, que puede ser el costo mínimo, el beneficio máximo, etcétera, cualquiera de esas cosas. Después derivamos la función. Las funciones que planteamos en el 1 las derivamos. En el 4, el punto 4, vamos a buscar máximos y mínimos de dicha función. Y finalmente, el quinto, que es el más importante, relacionamos el punto 4 con el 2. O sea, con respecto a los máximos y mínimos que encontramos, tenemos que darnos cuenta si estamos viendo un costo mínimo, un costo máximo, etc. Por ejemplo, el A. La cantidad en miles de personas que se espera para un recital y que depende del precio de la entrada puede ser descrita por la siguiente función. Q de P igual a 2 menos P menos 4 al cuadrado. Entonces, esta es la cantidad de gente Q que se espera en un recital dependiendo del precio de la entrada. Entonces acá, bueno, nos dan un ejemplo, que es que si P de Q, si P vale 0, o sea el precio es 0, nuestra función nos da 4, que vendrían 4.000 personas, entonces están miles de personas. El primero, bueno, tenemos la ecuación, ya la tenemos planteada. ¿Cuál era el segundo paso? ¿Qué es lo que busco? Ahora vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la función de recaudación del recital? La función que en función del precio calcula el dinero recaudado. Y nosotros sabemos que el dinero, o sea, la recaudación, vamos a llamar recaudación, en función de la cantidad, va a ser igual. Acá nos dice en función del precio. Bueno, la recaudación en función del precio va a ser el precio por la cantidad de gente. Y la cantidad de gente es esto de acá. Entonces esto va a ser lo mismo que el precio por 20 menos P menos 4 al cuadrado. Esto por esto, ¿no? Si expandimos el cuadrado nos queda el precio por, vamos a hacer 20 menos P al cuadrado va a ser P al cuadrado. 4 al cuadrado va a ser 16. Y 2 por P por menos 4 va a ser menos 8P. Entonces, nuestra función R de P va a ser 20 menos esto, o sea, va a ser P por 20 menos 16, nos va a quedar 4, menos P cuadrado, menos 8P. Perdón, más 8P. Con el menos cambiamos todos los signos. Entonces nos queda así, o sea que nos queda menos P al cubo más 8P cuadrado por 4 más 4P. Y esta va a ser nuestra función. Vamos al 2, entonces. Ahora nos piden cuál es el precio que maximiza la cantidad de espectadores. Entonces, para esto tendremos que ver cómo conseguimos la máxima cantidad de gente. Para eso necesitamos nuestra función Q de P. Entonces, Q de P, habíamos dicho que era 2 menos, voy a expandir el cuadrado binomio, 2 menos, perdón, 20 menos, o sea, nuestra función Q de P era esto de acá, ¿no? O sea, va a ser menos P cuadrado más 8P más 4. Eso es Q de P. Entonces, ¿qué va a ser la derivada? Q' de P va a ser, derivamos el primer término, que nos queda menos 2P, y derivamos el segundo, que nos queda más 8. Y el tercero, que es una constante, se nos va. Entonces, cuando esto es igual a 0, cuando menos 2P es igual a menos 8, o sea, cuando P es igual a 4. Cuando el precio es 4, es cuando viene o la máxima o la mínima cantidad de gente. Todavía no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando el precio es 4, tenemos un máximo. Después, si el precio es mayor a 4, Q' de P nos va a dar menor a 0. Pues fíjense, si nosotros reemplazamos el 5, nos queda menos 2 por 5 más 8. Menos 2 por 5 es menos 10, más 8 menos 2 nos queda menor a 0. Entonces, como la derivada es menor a 0, va a decrecer nuestra función.
Y si tomamos un número menor a 4, nuestra función va a crecer, porque la derivada va a ser mayor a 0. Entonces tenemos un máximo. Entonces el precio que maximiza la cantidad de personas va a ser P igual a 4. Lo vamos a poner ahí arriba. P igual a 4. Ahora nos dicen, ¿cuál es la cantidad máxima de espectadores que pueden esperarse? Y acá nos dicen, bueno, esto se hace con la respuesta anterior. Si sabemos que el precio siendo 4 nos da la máxima cantidad de espectadores, y la cantidad de espectadores, Q de P, es igual a menos P cuadrado más 8P más 4, entonces sabemos que la cantidad máxima de espectadores va a ser Q de 4, cuando el precio es 4, que va a ser menos 4 al cuadrado más 8 por 4 más 4. Y esto va a ser menos 16 más 32 más 4, que nos da 20. 20, o sea, 20.000 espectadores, ¿no? Porque eran miles, ¿se acuerdan? Y ahora, ¿cuál es el precio que maximiza la recaudación? Este también se resuelve de la misma forma que el 2. Tenemos nuestra función de precio en función de recaudación en función de precio, que era menos P cubo más 8P cuadrado más 4P. Lo que tenemos que hacer es derivar esto. Entonces esto nos va a quedar menos 3P cuadrado más 16P más 4. Y cuando tenemos que ver ahora cuando esto es igual a 0. Y nos da cuando P vale menos 0,239 o cuando P vale 5,573. Ahora pensemos. El precio puede ser negativo, o sea, ¿da pagarles para que vengan? No, no nos conviene. Entonces, este precio no lo vamos a tomar en cuenta. El que vamos a tomar en cuenta va a ser 5,73. Y eso va a maximizar la recaudación. Si damos acá al desmos, esta sería nuestra función de recaudación, función de x. Y tenemos el máximo acá, en 5,573, que es la máxima recaudación que conseguimos. Todos estos problemas se hacen más o menos de la misma forma. La idea es la misma. Y tengan en cuenta siempre los resultados, el rango de x que les interesa. Por ejemplo, en el B les dicen para x perteneciente a este rango. Y la idea es el mismo en todos. Son todos de precio, de optimización. Voy a hacer este, que es con distancias. Entonces, acá nos dicen, a medianoche un barco A está a 50 kilómetros al norte de otro barco B. Entonces el barco A, el barco B, y están a 50 kilómetros. Entonces nos dice, el navío A navega hacia el sur a 20 kilómetros por hora y el B al oeste a 10 kilómetros por hora. Entonces tenemos el A que va al sur a 20 kilómetros sobre hora y el B que va al oeste a 10 kilómetros sobre hora. ¿A qué hora será la mínima distancia entre las dos embarcaciones? ¿Cuánto es esta distancia mínima? Y acá es donde hay que pensar. La posición de A, o sea, ya desde el instante 0, B va a estar un poquito a la izquierda de A. Entonces la distancia va a estar dada por este cachito de acá, más este cachito de acá, al cuadrado. O sea, va a ser esto la distancia, ¿no? Esto va a ser D. Y nuestra distancia va a ser, voy a llamar esto a D1 y esto a D2. Va a ser D1 cuadrado más D2 al cuadrado y de esto la raíz, por Pitágoras. ¿Está bien? Entonces nuestra distancia va a estar definida así. ¿Cuánto va a ser D2? Y la distancia 2 va a ser la velocidad del B por el tiempo que recorra, por las horas. Y la distancia 1 va a ser 50 menos la velocidad de A por el tiempo también. Por el tiempo, ¿por qué? Porque la distancia inicial era 50 en vertical y esto se va reduciendo. Entonces, si escribimos esto, en los cuadrados nos queda, reemplazamos que la distancia va a ser D1 al cuadrado, que va a ser 50 menos 20t al cuadrado, más D2 al cuadrado, que va a ser 10t al cuadrado, y de esto la raíz. Entonces voy a hacer un poco de espacio. Tenemos eso planteado. Vamos a ampliarlo, así se nos simplifican un poco las cosas. D va a ser igual a 50 menos 20t al cuadrado va a ser 50 al cuadrado menos 20 más 20 al cuadrado menos 2
por 50 por 20t. Y todo esto más 100t cuadrado. Esto es 20 cuadrado por t al cuadrado. De todo esto, la raíz. Y si simplificamos más, esto nos va a quedar así. 500t cuadrado menos 2000t más 2500. Esta va a ser la distancia. De eso la raíz. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es derivar. Derivamos y nos queda esto así. Y tenemos que ver cuándo nuestra derivada se hace 0. Lo de abajo no nos va a importar ahí. Lo que nos va a importar es esto de arriba. Entonces cuando 1000t menos 2000, 1, 2, 3, es igual a 0. Fíjense, tenemos muchos ceros acá. Podemos simplificar, 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 simplificar. Porque es por 1000 que lo pasamos dividiendo para otro lado. Entonces nos queda que t menos 2 es igual a 0. O sea que t va a ser igual a 2. 2 horas. Ese va a ser nuestro tiempo. Entonces, t va a ser 2 horas. Nos preguntan a qué hora será mínima la distancia entre las dos embarcaciones. Si salió a las 12, la hora mínima, la hora de la distancia mínima van a ser, si salió a las 12, van a ser ahora las 2 de la mañana. Entonces van a ser las 2 horas AM. 2 de la mañana va a ser la distancia mínima. Y ahora nos dicen cuál será esa distancia mínima. Entonces, con nuestra fórmula de la distancia, lo que hacemos es meter la información. Nuestra distancia va a ser igual a 50 menos 20 por 2, eso al cuadrado, más 10 por 2 al cuadrado. Y de esto la raíz. Si hacemos la cuenta de esto, nos da que la distancia mínima es igual a 22,36 kilómetros. Y esa será la distancia mínima.